Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El murmullo se convirtió en un rugido, y la prensa rosa internacional sintió el temblor en sus cimientos cuando Can Yaman, el ídolo turco de mirada penetrante y carisma arrollador, finalmente se pronunció sobre el tema que ha desvelado a sus millones de seguidoras. La paternidad. No fue una declaración casual, ni un comentario al vuelo, fue una disertación profunda y reflexiva sobre el futuro y el legado, en un tono que combinaba la madurez del hombre que ha conquistado el mundo con la sinceridad del joven que aún busca su puerto. Sus palabras, destiladas con la pausa que solo la verdadera convicción otorga, resonaron en el auditorio como un eco de su propia alma. Fue, en esencia, la apertura de un nuevo capítulo en la saga de una de las estrellas más rutilantes del firmamento televisivo global. La expectación era palpable, casi eléctrica, en el ambiente que lo rodeaba. La estrella, conocida por su hermetismo en temas tan íntimos, decidió esta vez levantar el velo de misterio que siempre ha rodeado su vida personal, ofreciendo una perspectiva que muchos no esperaban. Su visión de la paternidad no se limita a la biología o la tradición, la entiende como una responsabilidad monumental, un compromiso que exige la total reorientación de la vida y las prioridades de un hombre. Enfatizó que traer una vida al mundo es el acto de generosidad más puro, pero también el más demandante en términos de tiempo y presencia emocional. No se trata solo de ser padre, sino de ejercer la paternidad en su sentido más pleno, algo que, según él, no se puede hacer a medias tintas ni entre el fragor de los sets de filmación. Su discurso fue un homenaje a la dedicación absoluta que merece un hijo. Con la elegancia que lo caracteriza, Can Yaman desestimó la idea de que la fama pueda sustituir o incluso paliar la ausencia de un padre en el hogar. Argumentó que los niños necesitan estabilidad y un faro constante en sus vidas, no un padre intermitente que aparece y desaparece en función de los proyectos cinematográficos o las giras promocionales. Para él, el momento de ser padre será un punto de inflexión profesional, una pausa deliberada o al menos un cambio de ritmo drástico para garantizar que su hijo tenga lo que él considera esencial, un padre presente. Esta firmeza en su postura es lo que lo diferencia de muchas celebridades que intentan conciliar carreras explosivas con vidas familiares tradicionales. La claridad de su pensamiento fue lo más impactante de su alocución. La decisión de hablar con tanta franqueza no es menor, considerando el impacto que sus declaraciones tienen en su imagen pública, siempre cuidadosamente gestionada. Este gesto revela una profunda necesidad de autenticidad, un deseo de conectar con sus admiradoras y seguidores no solo como el galán de ficción, sino como un hombre real con planes y valores sólidos. Es una muestra de madurez que desarma cualquier especulación frívola sobre su vida sentimental, elevando el debate a un plano más trascendental. Al establecer límites tan claros y esperar un momento de calma en su meteórica carrera, Can Yaman está enviando un poderoso mensaje sobre la importancia de la estructura familiar. Demostró que, detrás de la figura de sex symbol, existe un pensador serio. El ídolo turco abordó también la presión social y mediática que existe sobre él para formar una familia, reconociendo que la cultura de la que proviene otorga un gran valor a la descendencia y al matrimonio. Sin embargo, afirmó que la paternidad, cuando llegue, será una decisión personal e intransferible, libre de las expectativas externas y guiada únicamente por el amor y la convicción de estar listo. Su independencia al trazar este camino vital es un acto de rebeldía sutil contra los cánones preestablecidos, reforzando la imagen de un hombre que forja su propio destino. Dejó en claro que no se dejará presionar por los tiempos que le impongan otros, sino que seguirá el ritmo de su propio corazón y conciencia. Sus fans, por supuesto, han reaccionado con una mezcla de admiración y melancolía ante la idea de que el galán de sus sueños pudiera algún día sentarse y centrarse en la vida familiar. No obstante, la mayoría ha aplaudido la honestidad brutal y la seriedad con la que se toma este futuro rol, percibiendo en ello una cualidad aún más atractiva, la responsabilidad. Las redes sociales se han inundado de mensajes que lo alaban por priorizar el bienestar de un futuro hijo por encima de la inmediatez de sus deseos. Esta oleada de apoyo demuestra que la audiencia valora la coherencia entre el hombre que se ve en pantalla y el hombre que es en la realidad. La lealtad de sus seguidoras parece inquebrantable ante esta muestra de integridad personal. Can Yaman también deslizó un comentario sobre la mujer que un día compartirá esta travesía, describiéndola no solo como su pareja, sino como la cofundadora de este proyecto de vida llamado familia. Debe ser alguien que comparta su visión de un hogar estable, y un profundo respeto por la infancia y la educación. No busca solo una compañera sentimental, sino una aliada intelectual y emocional, una persona con la que pueda construir un refugio de paz lejos del frenesí de su profesión. Esta búsqueda de una conexión profunda sugiere que no se conformará con menos de una relación significativa antes de dar el gran paso hacia la paternidad. Su criterio es tan elevado en este aspecto como en su carrera.
La entrevista completa, o el momento en el que se produjeron estas declaraciones, se convierte automáticamente en una pieza de coleccionista para los medios, analizada al milímetro por expertos en lenguaje corporal y psicólogos de la celebridad. Lo que Can-Yaman ha hecho es sentar un precedente para las futuras generaciones de estrellas, demostrando que la vulnerabilidad y la franqueza sobre temas personales no son un signo de debilidad, sino de una inmensa fortaleza interior. Ha utilizado su plataforma para hablar de valores, de la importancia de la presencia en la vida de un niño, y de la necesidad de estar completamente preparado para el rol de padre. Esta es una lección de vida que trasciende su estatus de ícono televisivo. Al final de su declaración, el ambiente se tornó más ligero, aunque no menos emotivo, y un suspiro colectivo pareció recorrer el lugar, como si una gran carga de especulaciones hubiera sido finalmente liberada. Can-Yaman, con su habitual encanto, cerró el tema con una sonrisa, indicando que, si bien la paternidad es una meta clara en su horizonte, aún le queda mucho camino por recorrer, y muchos proyectos que realizar antes de ese esperado momento. Dejó la puerta abierta, pero no para un futuro inmediato, sino para un futuro construido con intencionalidad y amor. Su compromiso con el proceso es tan firme como su compromiso con su arte. La radical decisión de Can-Yaman no es, por lo tanto, la de ser padre ahora, sino la de ser un gran padre cuando llegue el momento adecuado. Y al establecer ese listón tan alto, tanto para él mismo como para su futura pareja y su público, ha demostrado una vez más que es mucho más que un rostro bonito, es un hombre con una visión clara de la vida y un profundo sentido de la responsabilidad. La espera de ese momento se convierte, de esta manera, en una dulce anticipación para todos aquellos que siguen de cerca su fascinante trayectoria. Este acto de honestidad es el sello de un verdadero líder. Adiós.